más en totalidad a ti, Jesús. En totalidad a ti. Dile, rindo a mi alma y mi corazón. Rindo alma y corazón. Dile, Señor, no tengo nada más que dar. No tengo nada más que dar. Dile, Señor, tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Dile, Señor, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Dile, toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Dile, no, y haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile una vez más, tómame en tus brazos, Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile, Señor, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile con todo tu corazón, Señor, tómame en tus brazos, Jesús. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Dile una vez más con todo tu corazón, Jesús, tómame en tus brazos, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Dile con todo tu corazón, toma mi vida en tus manos, Señor. Toma mi vida en tus manos. Dile con todo tu corazón, haz de mí lo que tú quieras, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Dile, Señor, tómame. Tómame, aquí estoy. Dile con todo tu corazón y levanta tu voz. Dile, Señor, tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos, Cristo. Señor Jesús, te entregamos nuestra vida Toma a ti, mi Señor. vida en tus manos. Entregamos a ti nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Señor, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Señor. Tómame, aquí estoy. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, Jesús. Solamente tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Solamente tú eres digno. Oh, Señor, declaramos tu grandeza, Señor. Declaramos tu grandeza, Jesús. Quiero ver que levantes tus manos ahí. Señor, queremos deleitarnos en tu presencia, Jesús. Te alabamos, Señor. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad.
manos y dile: Señor, cuán grande. Declaramos tu grandeza, Jesús. Declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Jesús. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque dice en el 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, acuérdense que no dice ahí mujeres, sino dice hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando del Señor Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? A ver, levante la mano. ¿Quiénes son los santos? Puede bajarla. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Aún qué? ¿Varón perfecto está hablando de todos? ¿Sí? De la iglesia, que lo comprenda, y no está hablando de un varón específicamente, está hablando de usted y de mí, de la iglesia, de la novia. Entonces esto quiere decir que ¿quién es el que va a perfeccionar a la novia? Bueno, el Espíritu Santo dirigiendo a los ministerios mayores, ministerios universales, ministerios de ascensión, como se le mencionan. ¿Dados por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Nos dice ahí que el objetivo de este mensaje es reconocer que Dios nos perfecciona a través de sus regalos, o sea, las autoridades, los ministerios mayores. Dios nos está preparando como sus hijos a través de la palabra, de las circunstancias que ocurren en nuestra vida, pero también ha dejado los 5 ministerios para edificar nuestras vidas y llevarnos a la perfección. ¿Sí? Estos 5 ministerios que Jesucristo ha dado a su iglesia son para estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a Apocalipsis 12:5. Estamos hablando ahorita del qué es lo que va a acontecer. El apóstol Pablo, porque vemos que ahí en el libro de los Hechos, pues nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo, pues estuvo 40 días con sus discípulos, 40 días, vamos, Él resucitó. El Señor, el Padre le dio un cuerpo revestido de inmortalidad,
y estuvo 40 días entre sus discípulos. ¿Cómo? Pues con ese cuerpo revestido de inmortalidad. Y se nos menciona que en ese tiempo fue que impartió, ¿verdad? Enseñó, ordenó cómo es que iba a funcionar la iglesia. Y en ese tiempo, ministrando y enseñando a los apóstoles, bueno, mencionó los 5 ministerios, aunque vemos que la revelación en la Escritura, bueno, primero nos narra cómo fueron levantados los evangelistas cuando viene y da esa predicación tan tremenda el apóstol Pedro, y luego nos narra, ¿verdad?, la historia de Felipe, el evangelista, tremendamente, y luego nos narra, bueno, ya en Efesios, en la carta, ¿verdad?, escrita a la iglesia de Éfeso por el apóstol Pablo, ahí nos menciona ya en funcionamiento los 5 ministerios mayores. Entonces quiere decir que estos 5 ministerios mayores pues son fundamentales para el perfeccionamiento de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. ¿Están conmigo? Entonces Jesús estuvo 40 días con sus discípulos dando mandamientos por el Espíritu Santo. El funcionamiento y gobierno de la iglesia fue cuando Jesús dio los dones a los hombres, como nos dice ahí Efesios 4:8. A través de la historia de la iglesia, amados hermanos, cuando ya ahí en los primeros siglos de la iglesia, pues hubo una gran persecución por parte del Imperio Romano a los cristianos. Y era tal el crecimiento de la iglesia en aquel tiempo, estamos hablando aproximadamente 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo movió todas las cosas para que el cristianismo fuera parte del Estado. Y de ahí, bueno, pues se desquebrajó todo lo que fue el gobierno impartido por parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Estado tomó autoridad y ya la iglesia no iba a ser regida conforme a lo que estaba escrito, conforme a la doctrina. Claro, el Señor siempre ha guardado un remanente, pero de ahí la iglesia vino a menos. ¿Por qué? Porque lo que viene narrado el libro de los Hechos, usted ve todos los prodigios y maravillas, fluyendo los dones del Espíritu Santo, fluyendo el fruto del Espíritu Santo, fluyendo los 5 ministerios como lo menciona ahí el apóstol Pablo en Efesios. Los milagros, las maravillas que usted ve en el libro de los Hechos, el fluir de los 9 dones del Espíritu Santo, pues vino a menos. ¿Por qué? Por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que la iglesia sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia con orden, una iglesia dirigida por el gobierno de Dios, no por el gobierno del hombre. Dios el Padre, Dios el Hijo se sujeta a Dios el Padre. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y al Padre. 3 personas siendo un solo Dios. De ahí usted ve, bueno, aquí no tenemos el cuadro del gobierno teocrático, pero inmediatamente en la vértice donde está el Espíritu Santo, viene donde hace el enlace de esa vértice, siguen ¿quiénes? Los ministerios mayores que el Señor ha dado, ese regalo a la iglesia. Ese regalo a la iglesia, y nos está hablando ahí, bueno, pues ahí en la mano está muy ilustrativo, pues el apóstol es el dedo gordo,
Sin este dedo, pues la mano pierde toda la fuerza, ¿verdad? Vemos aquí el que señala, el profeta, el dedo más grande, ¿verdad? Es el anular, es el evangelista porque va más allá. Y luego tenemos aquí el del anillo, del compromiso, que es el pastor. Y luego tenemos aquí el pequeñito, que es el que limpia el oído, ¿verdad? Para que pueda haber esa revelación por parte de Dios y pueda el pueblo de Dios aprender las cosas que le da el maestro. Entonces son estos 5 ministerios. El día de hoy están pasando cosas extraordinarias. Está habiendo un mover del Espíritu Santo como nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Decenas de miles de personas se van a convertir el día de hoy en los diferentes continentes. ¿Por qué? Porque está habiendo ya ese avivamiento. Comenzó a principios del siglo XX, ese avivamiento fuerte. Claro, ha habido avivamientos en toda la historia de la iglesia, pero ¿sabe qué? Algo está comenzando desde el siglo XX, que va en aumento, y las iglesias que le dan el lugar a la llenura del Espíritu Santo, al bautismo del Espíritu Santo, pues son las que están creciendo y están haciendo la diferencia en todos los continentes. Y una de esas iglesias somos nosotros, hermanos. Tenemos una doctrina muy hermosa. Los dones del Espíritu Santo. Que haya ese fluir de los dones del Espíritu Santo en la congregación y que estén funcionando los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Sabemos que como cabeza de esos 5 ministerios está el apóstol. Y que claro, la autoridad en una iglesia es el pastor, pero claro, está bajo la autoridad del apóstol. Pero el que pastorea y la autoridad en la iglesia es el pastor. Nos dice ahí que debemos de reconocer el hecho de que a través de la historia cristiana podemos encontrar casos de mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor por nuestras mujeres maravillosas. Gloria al Rey. Son extraordinarias. Vemos ahí en la Escritura cómo se han dejado usar por el Señor. Y hoy día vemos heroínas por millones en esta humanidad. Que el hombre se desafana de la familia, no toma o no sabe tomar la posición que le ha dado Dios. Y la mujer tiene que rifársela y salir adelante con un hijo, con 5, con 6. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene a Cristo no entiende su posición. Con atributos extraordinarios. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer son distintos. Juntos son una sola carne. Por eso es que el enemigo quiere destruir el matrimonio, quiere destruir la familia. ¿Por qué? Porque es vida. Porque es vida y todo lo que no sea matrimonio es muerte. Mujeres fieles que han sabido responder a demandas divinas que hombres no han sido capaces. Sabemos que Dios sabrá recompensarlas, pero eso no da autoridad bíblica para que en estos últimos tiempos siga tocado. El enemigo quiere usted como hijo y como hija de Dios dejarlo en stand-by.
¿Por qué? Porque de esta misma iglesia, ¿sabe qué? De nuestros niños, jóvenes y matrimonios hay ministerios mayores, aunque usted no lo crea. Pero ¿sabe qué? Dios le está hablando. Algunos de ustedes les ha puesto en sueños y no quieren decir nada, pero yo se lo voy a repetir ahorita en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que aquí, en esta iglesia, en medio de nuestros niños, matrimonios, jóvenes, el Señor quiere y ha dado un llamado a los ministerios mayores. ¡Ay, no, pastor! ¡Ay, no, pastor! Si Zitácuaro es un rancho. ¿Qué bueno van a sacar de Zitácuaro? ¿Qué bueno van a sacar de Nazaret? ¿Qué bueno van a sacar de un lugar, de un pueblucho como Belén? El Señor tiene puesta la mirada. Con esto no quiero decir, el Señor escoge a quien Él quiere. Su ministerio y el mío son únicos. Si Dios le ha llamado para un ministerio local, gloria a Dios, sea feliz. Si le ha llamado para un ministerio universal, gloria a Dios, prepárese. Porque la responsabilidad es grande, pero ¿sabe qué? Dios le ha equipado para eso. Dios estará equipando al hijo que está en la escuela dominical. Si usted sigue orando con fervor, si usted sigue orando y clamando y ayunando por su hijo que está perdido en las drogas ahorita o en la fornicación, pero usted cree que el Señor le va a levantar, el Señor lo va a levantar. El Señor es bueno. El Señor es extraordinariamente bueno. Entonces está preparando a su iglesia. Está preparando la segunda venida del Señor, en que vendrán acontecimientos, en que gran parte del libro de Apocalipsis y gran parte de todos los libros proféticos y de toda la Biblia que no se han cumplido están para cumplirse. ¿Y sabe qué? Que no nos pase como el pueblo de Israel cuando llegó el Mesías y ni se enteraron de su venida. No se enteraron de su venida. Imagínense. Por esto es que nosotros tenemos que estar sensibles. Tenemos que vivir una vida en santidad. Y ese es uno de los propósitos de los 5 ministerios: perfeccionar a los santos. Vamos ahí a la escritura, lo voy a invitar. En Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del mismo hijo varón de Efesios. Está hablando de la novia. Está hablando del arrebatamiento. Está hablando que está viendo ese mover del Espíritu Santo tan tremendo, que dentro de esa restauración de todas las cosas van a empezar a funcionar como debe de ser los 5 ministerios. El enemigo se opone. Vivimos tiempos difíciles. Nos dice ahí la escritura, bueno, pues viene un tiempo, podríamos destacar que estamos viviendo los comienzos de la lluvia tardía. El tiempo de dolores, que el Señor está moviendo ahí todas las cosas, y que
en el tiempo de la restauración de todas las cosas están los ministerios mayores de ascensión. Usted ve ahorita, o ve usted, y es un conflicto cuando va a las mismas iglesias cristianas y le menciona ahí el ministerio apostólico o los 5 ministerios, y le sacan unos rollos ahí de que eso fue para la iglesia del primer siglo. O que nada más funciona el del pastor y evangelista, o nada más el pastor maestro, o nada más funciona, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ya es el tiempo en que estén fluyendo y trabajando los 5 ministerios en la iglesia. Y el estar funcionando los 5 ministerios nos está hablando de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, trabajando en unidad, en armonía, como cabeza el apóstol, fluyendo y perfeccionando el cuerpo de Cristo. Nos habla ahí en Efesios también de una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Nos está hablando de una vida en santidad. Nos está hablando de una vida en discipulado. Nos está hablando de una vida en compromiso para el Señor. Una vida en que estemos buscando al Señor, una vida en que estemos limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu, porque ¿sabe qué? Las potestades demoníacas que se están moviendo en este día, hay una manifestación terrible. Usted ve que está así como se está convirtiendo el pueblo de Dios, se está convirtiendo las personas, y que vemos que cada día notamos, y cualquier persona nota lo que es la oscuridad y lo que es la luz. Está avanzando la ciencia para que los niños que tienen un llamado al ministerio mayor los ponen a jugar en las maquinitas, en los juegos, los ponen a ver pornografía. Todos esos juegos, muchos de esos juegos traen es subliminalmente, le meten ahí la hechicería, la brujería, la fornicación. Por esto es que tenemos que cuidar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque se tiene un llamado al ministerio, y ¿sabe qué? Muchos de los niños no llegan, terminan suicidándose, o son unos asesinos en potencia. ¿Están conmigo? ¿Y quién es el que los va a guardar? ¿Quién es el que los va a cobijar? ¿Quién es el que va a extender sus manos como a la gallina cuidando a los pollos? ¿Quién? La iglesia, hermanos. Muchas veces vemos a un niño de la iglesia, que sabemos de la iglesia que está mal, y el Señor se lo permite ver, que usted no tiene nada que ver aparentemente con ese niño, y se queda callado y no dice nada, siendo que debe de ir con los papás. Oye, ¿sabes qué? Tu hijo está así, así, así y así. ¿Por qué? Porque tiene un llamado, o al ministerio local o al ministerio universal, hermanos. Aquí nos está hablando la Escritura, bueno, pues de esos tiempos que se están preparando, que ya pronto viene el inicio de la semana 70 de Daniel, que viene esa preparación de la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en la Ciudad de México, estaba yo recién convertido, tendrá casi 25 años, y era un estudiante, y estábamos un grupo de estudiantes ahí en la iglesia del Señor. La iglesia estaba en la colonia Portales en Tokio, y éramos aproximadamente pues como unos 30
pues la mayoría éramos solteros y solteras, y eran pocos los matrimonios que había. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo fue impactada nuestra vida como estudiantes, porque el Señor, ¿sabe qué, hermanos? El Señor en ese tiempo trajo a los 5 ministerios. Resulta que vinieron estos 5 varones, venían de San Luis, Missouri. Y hace 25 años, pues las cosas no eran como ahorita, hermanos. Empezaba el avivamiento allá en la Ciudad de México. Nos dieron material de los 5 ministerios y vimos con nuestros propios ojos, y nos impulsó y nos motivó de una manera tan extraordinaria el Señor, que nos permitió ver cómo el Señor trajo a un apóstol, el Señor trajo al evangelista, al maestro, al pastor y al profeta. Óigame, y eran unos hombres que el Señor los usaba de una manera extraordinaria, y nos daban clase a 20 hermanos. El Señor los trajo exclusivamente del norte de los Estados Unidos, sin conocerlos y sin invitarlos ni nada. El Señor movió todas las cosas para estar sentados ahí y recibir de Él, pero ya en un acto profético por parte de Dios de lo que el Señor va a hacer, hermanos. Y que el Señor va a sacar de este lugar apóstoles, que el Señor va a sacar de este lugar evangelistas, pastores, maestros, ¿y qué más? Y profetas. Pero estábamos hablando que la mancha habla de algo externo que nos ha salpicado y se nos ha pegado. La arruga habla de una condición inherente propia de una condición degenerativa. El Espíritu Santo transformarnos por dentro y por fuera, haciendo un hombre nuevo de cada creyente, viviendo en santidad en medio de un mundo pecador. Y parte muy importante son los 5 ministerios mayores, mis hermanos. ¿En qué cita vienen los ministerios mayores? ¿En Efesios qué? ¿Se le va a olvidar o no se le va a olvidar? Efesios 4:11. El apóstol, bueno, es la posición de autoridad delegada más alta dentro de los 5 ministerios mayores. Se están reconociendo tales ministerios dentro del mover del Espíritu Santo. No se reconocen esos ministerios si no hay una iglesia avivada, llena del poder del Espíritu Santo, si no se creen los dones del Espíritu Santo, si no se cree, ¿verdad?, en los ministerios mayores, si no se cree en el hablar lenguas, si no se cree en los milagros, si no se cree en ese fluir. Aún siendo cristiano, va a ser un opositor a la investida del poder del Espíritu Santo. Los ministerios operarán en forma diferente en cada apóstol. La tarea y responsabilidad de cada uno será decidida por el Espíritu Santo, pero nunca violando el orden teocrático. Entonces esto quiere decir que como cada persona es diferente, cada ministerio tiene un propósito igual de extraordinario, pero especial por parte de Dios. Uno y otro no pueden funcionar de la misma manera. Una iglesia y otra no pueden ser de la misma manera, sino que todos, bueno, ahí menciona Nehemías que hay Nehemías pues reconstruyeron los muros que había derrumbado, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor. 70 años después
pues fue Esdras a restaurar, a reedificar, ¿verdad? El templo, y después Nehemías fue a reedificar los muros, y cada familia tenía una responsabilidad de edificar el muro, claro, con un mismo material, con una misma mezcla. Pero sabemos que cada familia tenía su responsabilidad. Así son los ministerios y así es cada movimiento, ¿verdad? Cada cobertura. Hablando de iglesias. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Está recibiendo? Nos dice ahí que el apóstol, del griego apóstoles, significa enviado. Nuestro Señor Jesucristo recuerda los primeros apóstoles, el Señor Jesús los envió. Los envió. Un apóstol verdadero es aquel que ha recibido la visión de parte de Dios y ha sido enviado. No va en sus propias fuerzas, sino va en la dirección del Espíritu Santo. Siempre que se toma una decisión, pues la reunión en ayuno y en oración. La visión que posee es confirmada por otros ministerios. Establece las bases doctrinales para que una iglesia crezca y madure. Sí, dando ese fundamento. Establece y levanta nuevas iglesias, manteniendo estrecha supervisión sobre ellas. Establece autoridades en las iglesias locales para que cuide a las ovejas. El ministerio de profeta, la voz profética. En la Biblia es un elemento importante para dar a conocer esta voz. Dios ha usado elementos humanos que reciben el nombre de profetas. Hay una diferencia entre los profetas de la dispensación pasada y los de la actual. Sí, porque antes, pues un profeta se acercaba al Espíritu Santo y pues se profetizaba este profeta. Y el día de hoy, pues sabemos que vive y reina nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces un profeta del Nuevo Testamento tiene permanentemente la presencia del Espíritu Santo en él. Forma parte del equipo de los 5 ministerios mayores. Su palabra, aunque pueden ser fuertes, no son condenatorias, más bien son de exhortación, ánimo o incluso corrección a los santos, quienes conforman el cuerpo de Cristo. El profeta debe ser un hombre de mucha oración y ayuno, en quien deberán manifestarse al menos los siguientes dones espirituales en un profeta, que son palabra de profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, ciencia, discernimiento de espíritus. Entonces el profeta funcionará bajo la cobertura apostólica. Claro, está el ministerio de profeta de Efesios 4:11, pero dice usted, pues ¿cómo es que nada más ese ministerio mayor es para hombres? Entonces las hermanas que profetizan, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando una hermana levanta su voz en la congregación? ¿Qué está fluyendo ahí? El don de profecía, ¿verdad? O el don de interpretación de lenguas, que viene y se interpreta. ¿Por qué? Porque en los dones del Espíritu Santo, ahí van a fluir hombres y mujeres. Pero no quiere decir que se tenga un ministerio profético. Ahí viene todo lo que es la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Hay la palabra profética, es la palabra con aspectos predictivos de hechos futuros. Vamos ahí a la Escritura, mis hermanos. Nos dice en Apocalipsis 3, vamos ahí a Apocalipsis 3, ¿está conmigo? Ya vamos a apurarnos. ¿Cómo está? Pues estamos viendo por encimita. Esta enseñanza la tenemos en la escuela dominical. Y estamos poniéndole un poquito más de detalle también.
Y nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, nos dice así la Escritura. Sí, es el 12, hermanos. 12, versículo 3. Todo esto, pues, son los acontecimientos, específicamente, esta porción de la Escritura nos habla del arrebatamiento de la iglesia que el Señor está preparando. Quizás este hecho nos puede tocar en nuestra generación, le puede tocar a la generación de sus hijos, o le puede tocar a la generación de sus nietos. Pero si es nuestra generación o la generación más adelante, usted está sembrando y usted está enseñando y usted está clamando a Dios. Para que el tiempo de la restauración de todas las cosas que usted y yo estamos viviendo seamos efectivos. Abraham fue obediente al Señor. Abraham era un amigo del Señor. Y lo que, siendo obediente al Señor, trajo fruto hasta el día de hoy y las siguientes generaciones que vendrán. Lo mismo es en usted y en mí, hermanos. Lo que usted haga para el Señor traerá fruto a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor por eso? Entonces nos dice Apocalipsis 12, y también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No está hablando del arrebatamiento. No está hablando de ese arrebatamiento donde es el tiempo, claro, una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, que el día de hoy va a partir, que va a dejar esta vida. Bueno, pues su cuerpo se va a quedar aquí. Su espíritu y su alma van a estar en la presencia del Señor. Pero este tiempo tan difícil que nos está narrando la Escritura en Apocalipsis 12 y en muchos versículos y libros de la Escritura, esos tiempos, usted y yo, si no los vemos así como estamos, pues estaremos en la presencia del Señor, esperando el día postrero. Los millones de cristianos que están esperando el día postrero, que están en la presencia del Señor, bueno, pues va a haber una oposición demoníaca tan tremenda, y va a haber ese fluir de los 5 ministerios y de los dones del Espíritu Santo. Va a ser algo extraordinario cómo el Señor va a levantar los 5 ministerios. Y que la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Primero los que están en la tierra. Bueno, eso lo menciona en Tesalonicenses, en que va a resucitar. ¿Perdón? ¿Los qué? Que son los que están enterrados. Muy bien, gracias, hermanos.
Y luego los que están en la tierra. Y seremos revestidos de inmortalidad celebrando las bodas del Cordero. Van a estar fluyendo los 5 ministerios, porque está hablando ahí ya los comienzos, los fines de la tribulación y comienzos de la gran tribulación, en que está un ministerio tremendo, mis hermanos. Un ministerio tremendo, que déjeme ver. Nos habla ahí en Apocalipsis del ministerio de los 2 testigos. Está en el 11:4, vamos ahí. ¿Sí recuerda de ese acontecimiento de los 2 testigos? ¿Y ese ministerio cuál es de los 5? Te lo dejo de tarea. A ver, hermanos, voltéeme para acá. ¿Quién me dijo? ¿No? Bueno, estaban predicando la palabra. Vamos a leerlo, nos dice así. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y luego nos dice ahí, en el 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Qué pasó ahí? Porque los asesinaron y los tenían ahí exhibiéndolos como trofeos. 2 profetas del Señor. De los 5 ministerios, ahí estaba el ministerio profético. ¿Y qué pasó? ¿Fueron qué? Levantados. Y así como ellos van a ser levantados, nosotros vamos a ser levantados junto con ellos. ¿No le emociona esto? Bueno, pues denle una ofrenda de palmas ahí al Señor. Ahí nos está hablando un ejemplo del ministerio profético, mis hermanos. Vamos a apurarnos. Nos dice ahí que la segunda venida de Jesús habrá una mayor manifestación del ministerio profético. El ministerio profético en estos últimos tiempos en Dios tendrá que levantar los Elías con sus vidas y palabras inspiradas por el Espíritu Santo cuando dice, ¿verdad? Ahí en Malaquías que será levantado grandemente ese ministerio. Y cuando nos dice también en Mateo 17:11, nos está hablando de ese ministerio de Elías, está hablando del ministerio mayor profético. ¿Por qué? Porque será un ministerio tan poderoso en los últimos tiempos que será levantado con gran poder como estos 2 hombres que a lo mejor no sé si sean niños ahorita o no han nacido todavía o ya nacieron, que son los 2 testigos, que son el ejemplo de 2 ministerios proféticos de ascensión. Solo la íntima relación entre los 5 ministerios mayores hará posible que la novia se prepare con vestimentas de pureza y santidad. ¿Por qué? Porque estos 5 ministerios, pues, está para el perfeccionamiento de los santos. Y bueno, el profeta está bajo el ministerio del apóstol y bajo el ministerio del pastor. Vamos al evangelista, ya casi terminamos. A ver, préndame los. ¿Ya prendieron aquí? Nada más hay uno, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? ¿Está prendido? Ah, bueno, muy bien. Ahí hay otro atrás, otro ventilador. A ver, levántese tantito y estírese tantito, es muy importante. Sé que
Levántese, levántese. Dele un abrazo a su hermano de su izquierda, de su derecha. Nos pusieron una tareita medio, imagínense ver este ministerio, lo estamos viendo así de por encimita nada más. ¿Puede sentarse? Ya vamos a terminar. Dice, evangelista. Viene del griego evangelium, buenas nuevas. Es el proclamador del mensaje del evangelio. Pero fíjese qué es lo que hace el ministerio de evangelista mayor. Equipador de santos. Anima y enseña al cuerpo de Cristo a transmitir las buenas nuevas de Jesús. Está bajo la cobertura del apóstol. Una vez que el evangelista concluye su labor en la formación de la nueva iglesia y ha dado a los nuevos creyentes los rudimentos del evangelio, prosigue a otro lugar bajo la guía del Espíritu Santo y la cobertura apostólica a fin de comenzar nuevamente con su labor. Un ejemplo clásico, el ejemplo es Felipe. Equipa a los santos para la obra evangelística, manifiesta los dones de milagros y sanidades, principalmente el ministerio de evangelista, mis hermanos. Es la punta de lanza en el plan divino de prepararle cuerpo al Señor Jesús en un lugar específico. Felipe es el ejemplo bíblico del evangelista. Muy bien, vamos al pastor. Proviene del griego poimen, que significa pastor de ovejas. Hoy en día es el ministerio más difundido y reconocido, a pesar de que fue el último en desarrollarse. La palabra poimen aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, pero el ministerio pastoral está claramente definido en la Biblia. ¿Sí? Un pastor ama y cuida a sus ovejas, el rebaño conoce a su pastor, pues éste le ha dado ejemplo, las ovejas confían en él, el pastor posee un corazón protector, el pastor alimenta y nutre a su rebaño con la palabra. El pastor gobierna y administra la congregación, la máxima autoridad dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo de lo que es un pastor. Y el tiempo de los pastores e iglesias solitarias se terminó. ¿Por qué? Porque los ministerios tenemos que dar cuentas, hermanos. No puede haber llaneros solitarios. No puede haber iglesias, ¿verdad?, que no tengan cobertura, ni pastores que rindan cuentas o ministerios que rindan cuentas. No los puede haber. Y para terminar, vamos a ver el ministerio del maestro. Se traduce del griego didáscalos, que significa maestro instructor. No confundir el oficio de maestro de Efesios 4:11 o con el maestro de escuela dominical. No tiene nada que ver. Es posible que una persona tenga la habilidad de enseñar, pero eso no significa que tenga el ministerio de maestro. Confundirse de este modo es como cuando a la persona que tiene el don de profecía se le dice profeta. Eso es un error, pues simplemente se trata de un hermano que tiene un don. El oficio ministerial se desarrolla como producto de un llamado específico, aunque es necesario que posea el don natural de la enseñanza. El maestro es un ministerio dedicado a la enseñanza de la revelación bíblica, ¿sí? Que lee en el logos, que es literal, pero también el Señor le da en el rema, ¿verdad?, en la profundidad, en la revelación de la palabra. Posee el don de talento de enseñar. Un maestro es capaz de clarificar la visión, ¿sí? Sabe distinguir quiénes tienen necesidad de leche y quiénes de alimento sólido.
Ayuda a afianzar el trabajo de los demás ministerios. El maestro se edifica en las bases puestas por los apóstoles y profetas. El ministerio de maestro es un ministerio de discipulado. Es muy importante la restauración de este ministerio. Sin él, la función educativa de la iglesia empobrece. El maestro posee extraordinarios conocimientos y es alguien con una sensibilidad formidable al Espíritu Santo. Por esto quiere decir que pues es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, que trae esa revelación por parte de la palabra. El ministerio de maestro jamás se envanece. Como ejemplo tenemos a Apolos. Era un gran maestro. Era un gran maestro. Pero ¿qué sucedió? Cuando lo escucharon Priscila y Aquila, ¿sí se acuerda de esa historia? Se le acercaron. Apolos era un tremendo maestro de la palabra. Él pues empezó a predicar en lo que es Alejandría y en Egipto, donde había muchos judíos, predicaba a muchos judíos. Se menciona en la Escritura, ¿verdad? Lo menciona ahí el libro de los Hechos. Pero lo escucharon Priscila y Aquila. Y resulta que había que afinar algunas situaciones que estaba enseñando ahí. ¿Cómo lo tomó Apolos? ¿Se enojó? ¿Se enojó? No se enojó. O sea, era un hombre humilde y sencillo. Era un maestro de la palabra, pero el maestro de la palabra es un hombre humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque hay quienes se les dice el orgullo. No, pues a mí que me puede enseñar este. No, sino Apolos recibió, fue enseñado por este matrimonio que eran discípulos de Pablo, que es muy importante. El ministerio de maestro jamás se envanece en su conocimiento. Busca compartir lo que ha recibido con el cuerpo de Cristo. Tiene un espíritu humilde, es susceptible de ser enseñado. Un verdadero maestro jamás enseña cosas que destruyan la unidad del cuerpo de Cristo. No provoca divisiones a través de su enseñanza, procura la unidad. Amén. Ahora sí, póngase en pie, mis hermanos. Por favor. Muy bien. Ahí cierre sus ojos, cierre sus ojitos, ya terminamos. Escuche lo que le voy a decir. Los ministerios han sido establecidos por Dios.